Seguidamente tiene la palabra el señor Rodríguez González, del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra. Buenos días, señor consejero. Buenos días a todos y a todas. Mientras le he escuchado, me parecía que había un intento de abrirse a lo que es una demanda ciudadana, la demanda de transparencia, de democracia, de participación, pero yo sigo pensando que la gente va por delante de nosotros. Ayer me reunía con un colectivo de desempleados del metal, de las empresas auxiliares de la Bahía de Cádiz, y me parece que la gente en el día a día tiene mucha más inteligencia colectiva, audacia e iniciativa que los gobiernos en este momento. Creo que también lo demuestra que hay vecinos y vecinas que ponen el cuerpo por delante de las cargas policiales para salvar la vivienda de sus vecinos y no esperando a que los gobiernos legislen contra los desahucios, ¿no? En este sentido yo le voy a plantear 3 o 4 cosas que tienen el mismo denominador común, porque es verdad que su intervención es muy amplia, esta consejería tiene muchas competencias y además un rasgo de transversalidad que hace complicado que concretemos en el día de hoy los objetivos de toda una legislatura. Pero le voy a plantear 3 o 4 cosas, 3 o 4 ideas que tienen el mismo denominador común, que es que creo que la gente sigue yendo por delante de nosotros y de los gobiernos, ¿no? La primera tiene que ver con la preocupación que ya han mostrado otros integrantes de esta comisión, que tiene que ver con el municipalismo, con las entidades locales, las más cercanas a los vecinos y vecinos, a las primeras que se acercan a la ciudadanía cuando tiene problemas y que están en una situación, bueno, pues yo creo que no solo de falta de liquidez en muchos casos, sino una situación financiera muy compleja que viene de un proceso muy anterior. Yo creo que todos somos conscientes de que hay una brecha, un gap muy fuerte entre los servicios que prestan las administraciones locales y la financiación que obtienen, que esa brecha en su momento, bueno, pues se rellenaba acudiendo a la recalificación en muchos ayuntamientos en el periodo del boom inmobiliario, con la complicidad de todas las administraciones y también en su momento de las cajas de ahorro que actuaron como banca privada, y esa brecha, ese gap, yo diría que por suerte ya no se puede rellenar por esa vía, vendiendo el patrimonio natural y engrosando con el patrimonio público los bolsillos de una minoría. Ahora bien, yo creo que faltan hechos concretos en ayuntamientos que de verdad están en una situación muy delicada, el Ayuntamiento de Cádiz, de Puerto Real, el del Coronil, pero yo sé que aquí cada uno sacaríamos numerosos ejemplos de cómo están todos esos ayuntamientos. Y creo que hay una demanda real, efectiva, por parte de la ciudadanía a que esa administración, que es la administración más cercana, sea la administración a la que primero acudan las administraciones superiores a rescatar, a ayudar, a quitarles el corset de las reformas impuestas, algunas, entre otras, la reforma de la Constitución que inspiró un corset también al conjunto de administraciones, un corset injusto, en el que su partido fue corresponsable en aquel momento, y yo espero que haya una rectificación en ese sentido. Si la hay, de luego, va a tener la mano tendida por parte de nuestro grupo parlamentario, pero habrá que dar una batalla contra ese corsé de la austeridad que en el caso de los ayuntamientos se está convirtiendo en un verdadero austericidio y un comportamiento austeritario, diría yo, ¿no? Entonces yo a lo primero que le emplazaría es a eso, y creo que en el marco de lo territorial y por el carácter transversal de su consejería, yo también le interpelaría a que en el conjunto del Gobierno hubiera una sensibilidad especial a zonas que no pueden acudir a otra administración que no sea la de la Junta de Andalucía, la del Gobierno central, porque sus ayuntamientos por sí solos no pueden dinamizar la economía, el empleo. Me estoy refiriendo a situaciones como la de la Bahía de Cádiz o las situaciones como la de Linares, que han vivido procesos de reindustrialización dramáticos y que creo que si no se aborda conjuntamente administración local, Junta de Andalucía y Gobierno central en situaciones de urgencia, decían ayer los trabajadores, situaciones extraordinarias requieren inversiones extraordinarias. Pues yo apelaría a que en esa zona hubiera inversiones extraordinarias, o si no vamos a tener la ciudadanía en la calle muy pronto pidiendo el amparo y la ayuda de las administraciones
o a las administraciones retratándose en contra de esa ciudadanía. Yo creo que no se aguanta más ahí y entenderá usted que los ayuntamientos, las administraciones locales en este sentido tienen pocas herramientas para atender esa problemática. La segunda cosa que yo le voy a plantear, quizás se podría plantear también en la Comisión de Administración, pero creo que por el carácter transversal de esta consejería, a mí me gustaría que hubiera una especie de espíritu compartido en el conjunto del Gobierno y le interpelo a usted para que recoja el guante. Creo que en su momento hubo una reordenación de la Administración, de la Junta de Andalucía, contradictoria, problemática, no a gusto de todos, pero que dejó fuera a muchos trabajadores y trabajadoras que desempeñan un trabajo esencial para sacar los servicios públicos adelante. Me refiero a los trabajadores y trabajadoras de las contratas de esta Administración, de aquellos servicios externalizados, decimos externalizados, que es un eufemismo de privatización encubierta en muchos casos, y que depende de ellos que en muchos casos se lleve el servicio público adelante. Tenemos multitud de conflictos abiertos en estas contratas porque estas empresas, o muchas de ellas, no son especialistas en el sector, no cumplen ningún tipo de cláusula social, no están cumpliendo con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, con los convenios colectivos. Yo creo que esta Administración no puede mirar a otro lado. Tiene que tener como interlocutor a esos trabajadores, no a las empresas como primer interlocutor, a esos trabajadores que sacan en el día a día el servicio público adelante y que merecen ser tratados como trabajadores del conjunto de la Administración. Y eso significa que esta Administración tiene una responsabilidad subsidiaria en velar que se cumplan, se garanticen los derechos sociales, laborales y democráticos de esos trabajadores. Con lo cual, yo creo que durante estos 4 años en esta legislatura nosotros le interpelamos para que esta comisión o la comisión que se vea por parte del Gobierno vea en las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones una herramienta fundamental para garantizar dichos derechos. Eso en el largo plazo. En el corto plazo hay dramas abiertos ahora mismo en el 112, en el 061. El 112 creo que depende de su consejería, pero el 061 es verdad, de sanidad. Hay trabajadores como los del 061 que llevan en un encierro en Málaga desde hace 100 días. Diciendo a esos mismos trabajadores, no su empresa, esos mismos trabajadores, que la salud de las personas, que es un servicio esencial, el 061, estamos hablando de las emergencias, están en peligro porque las empresas solo tienen como objetivo maximizar su beneficio. Y en esos conflictos hay despidos, represalias, como, voy a poner nombre y apellido porque lo estamos viendo con nombre y apellido, como el de Fátima Pontones en Cádiz, porque esos trabajadores dicen que no pueden trabajar tantas horas, que los turnos están mal organizados, que estas empresas están convirtiendo en mercenarios de lo público. Yo creo que este Gobierno tiene una responsabilidad en ello. A largo plazo, en esta legislatura, esperemos que haya un espíritu que inspire al resto de consejería en lo que tiene que ver con los trabajadores de las empresas externas. A corto plazo, yo lo que le pido es que en casos concretos se tire un teléfono. Hay veces que un teléfono soluciona muchos problemas y llevo buscando ese teléfono por parte de algún viceconsejero o viceconsejera mucho tiempo para solucionar algunos despidos por represalia laboral en esas empresas que son empresas que no producen zapatos ni no desmereciendo, que están atendiendo un servicio esencial como las emergencias. Entonces yo desde aquí le tiendo la mano para que solucionemos algunos de esos casos que están encima de la mesa. Tercera cuestión, fíjese, decía, la gente va por delante. Es decir, esos trabajadores están defendiendo el servicio público como si fuera suyo. La gente sigue yendo por delante de nosotros. La tercera cuestión que yo le planteo, la ley de cuentas abiertas que nosotros vamos a proponer. Y nos gustaría que fuera una ley de consenso porque aquí también la ciudadanía va por delante de nosotros. Pide que todas las cuentas sean conocidas, que la gente quiere saber dónde priorizamos el gasto. Creo que es una herramienta democrática de participación, de desprofesionalización de la política, algo muy importante, y de prevención contra la corrupción. Porque creo que, efectivamente, se han señalado aquí algunas medidas, pero en general vamos contra la corrupción siempre tarde. Vamos
a posteriori. Pero el problema es que tenemos un país donde la corrupción se ha convertido en una forma de gobierno. Lo público se ha puesto al servicio del interés privado, del bolsillo privado. ¿Qué mejor que la transparencia como medida preventiva? En ese sentido, yo también creo que podríamos estar de acuerdo en que hiciéramos una ley de cuentas abiertas y me gustaría preguntarle, para terminar, he sido rápido, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que su Gobierno tiene una herencia compleja en materia de corrupción. Han sido unos años convulsos y tumultuosos, con anuncios casi semanales de casos que han salpicado a la prensa y a los medios, y que hay elementos de continuidad en su Gobierno con el Gobierno anterior, con gobiernos anteriores, que hace que su Gobierno siga estando en el candelero. Yo quisiera saber cuál va a ser la predisposición de este Gobierno, es decir, si va a ser la disposición anterior, que primero era negar, después intentar obstaculizar, o si va a haber una actitud mucho más proactiva hacia los casos de corrupción que se vayan detectando. Por esto termino. Muchas gracias, señor Rodríguez González. Ahora tiene la palabra el señor Rodríguez González, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos. Bueno, yo entiendo que sobre transparencia, sobre corrupción, sobre algunas cuestiones de municipalismo que se han ido presentando aquí, vamos a tener la legislatura para ir viendo qué se convierten las palabras, en qué hechos se convierten dichas palabras, ¿no? Ahora bien, me gustaría también señalar una cosa sobre municipalismo que quizás no ha salido en el debate, pero ya que estamos por dinamizar la FAM, revitalizarla, me gustaría que durante esta legislatura tuviéramos una discusión sobre la posición de la Consejería en la FAM para armonizar criterios en algunos municipios sobre la distribución y asignación de los antiguos fondos del PER, del antiguo PER. En aras de intentar dar credibilidad a dichos fondos y de evitar que aparezcan redes clientelares. El poder de los alcaldes sobre dichos pueblos, los favores prestados. Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo en esta comisión para hacer una discusión pública al respecto. Creo que dará mucha más credibilidad a una herramienta que ha sido fundamental para la cohesión y la supervivencia de muchos de nuestros municipios. Y solo voy a entrar a discutir la parte de la externalización de los servicios públicos, precisamente porque creo que la Administración tiene una responsabilidad. No deberíamos dejar que los trabajadores estuvieran solos ante la inspección laboral o ante el juzgado de lo social. Es decir, evidentemente esos organismos están, pueden ser utilizados por aquellos que entiendan que han sido vulnerados sus derechos, pero nosotros, como vigilantes del servicio público, como responsables subsidiarios del servicio público que prestamos, pues yo creo que la Administración debe tener una metodología que detecte y que afronte los problemas que se presentan y que han sido muchos durante este periodo. Yo creo que no solo ha sido fruto de desavenencias entre representantes sindicales y representantes de los empresarios. Yo creo que ha habido un hecho objetivo que ha alimentado el conflicto, que han sido los recortes. En la medida en que los pliegos de condiciones abarataban cada vez más las condiciones de dichos pliegos, los recortes al final han recaído sobre los trabajadores. Es decir, yo creo que eso era evidente para mantener el margen de beneficio de las empresas que contrataban con la Administración pública. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Y creo bueno, pues nosotros, evidentemente eso es un hecho objetivo, y la otra es que nos dotemos de herramientas, de metodología que hagan que cuando entendamos que no se cumplen las condiciones sociales y laborales y democráticas de los trabajadores de dichas empresas, no dejemos a dichos trabajadores solos con inspección laboral y con juzgado de lo social. Intervengamos nosotros como responsables subsidiarios. En ese sentido también le digo, hay algunos conflictos abiertos y yo esperaría que su consejería pues interviniera en el conjunto del Gobierno diciendo, oye, vamos a acelerar la resolución de dichos conflictos. El del 061 lleva 100 días abierto.
Es decir, las trabajadoras llevan encerradas en las dependencias del 061 100 días. Y sabe usted también que en estas empresas la representación sindical cada vez es más compleja. Cuando las condiciones laborales se precarizan cada vez más, es más difícil que los trabajadores pierdan el miedo a organizarse y a buscar sus representantes. Entonces, bueno, pues creo que cuando hay conflicto, pues a veces hay representaciones directas de dichos trabajadores en esos conflictos y habrá que atender. Yo no digo que no se escuche a las empresas, pero creo que en este momento hay que escuchar de manera prioritaria a la parte más vulnerable. Y después, claro, para resolver el conflicto habrá que escuchar a la otra parte, está claro. Pero ahí quien tiene que hacer la interlocución, la mediación y al final, yo creo que es la Administración, que es el Gobierno. Tiene que hacerlo. Y ya está. Muchas gracias, señor Rodríguez González.